Con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme y dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra, o cuando le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida un huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Si pudiéramos orientarnos bajo una palabra a lo que nos lleva la liturgia de la palabra, la proclamación de la palabra de hoy, la palabra la encontraríamos. Es la palabra confianza. Jesús quiere que sus discípulos confíen, y confíen en Dios, de tal manera que es Él el que se encarga a presentarles cómo es la forma perfecta de orar bajo esa condición, bajo la condición de la confianza. Y por eso mismo, la última parte del trozo del Evangelio que proclamamos evidencia esa intención precisamente con más fuerza. Primero, ustedes son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Delante de quién habrá de ustedes que cuando le pida pan le dé una piedra, le pida pescado le dé una víbora, etcétera, ¿no? Si ustedes, que también son malos, saben ser buenos y saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial, que no es para nada malos, no tienen la mínima intención de maldad, sino es la perfección en la bondad, dará el don del Espíritu a quien se lo pida. Confianza, confiar. Y por eso mismo Jesús utiliza el mismo estilo de vida de los discípulos para poder evidenciar esa confianza. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Esa forma en que Jesús va con sus discípulos como maestro, porque no es un maestro que tiene una sede como los demás rabinos donde llegaban los discípulos a quedarse, incluso a servirle, pero también a aprender. No, Jesús es itinerante, ha enseñado a sus discípulos a confiar, y por lo tanto ese pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, lo hace que ellos precisamente descubran en la experiencia del camino misionero que así van. Pedir. ¿Quién pide? Pide el necesitado, pide el que sabe que necesita, ese es el que pide. Y por lo tanto esa actitud de pedir nos pone delante de esa necesidad de Dios, una necesidad de Dios permanente, no una necesidad de Dios caprichosa. Esa necesidad de Dios caprichosa
que tristemente es la que se maneja desde la religión. Cuando te necesite, te voy a rezar, pero cuando no te necesite, me olvido de ti, ¿no? Un Dios, una especie, llamémoslo así, de varita mágica, destinado a solucionar problemas y a solucionar dificultades. Y por lo tanto, bajo esa idea, cuando tenga problemas, voy a recurrir a ti. Pero mientras no te necesite, te tengo guardado, olvidado, arrinconado, ¿no? No, el que pide es aquel que descubre su necesidad constante de Dios. ¿Qué hacemos sin Dios, no? Y un mundo como el nuestro, que ha marginado a Dios de su vida, de su historia, de su sociedad, ¿no? Incluso de su creatividad, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado este mundo? ¿Cuál es nuestra historia reciente? ¿No? Y nos damos cuenta que falta Dios. Nos damos cuenta que falta Dios. Un mundo donde la violencia, un mundo donde la reducción de la dignidad del hombre a todo aquello que es material, un mundo confundido incluso en cuanto a la misma identidad del ser humano delante de la forma en que Dios quiso crearlo, ¿eh? Un mundo donde en realidad cada vez se hacen más grandes las brechas entre razas, etnias, religiones, ¿eh? Necesita de Dios, pero también nuestra vida, ¿eh? Necesita de Dios. Es que ahorita no lo necesito porque estoy bien. Pues porque estás bien, lo necesitas. Porque estás bien, lo necesitas. El problema es cosificar a Dios, es decir, hacer de Dios una cosa religiosa. Y esa cosa religiosa es precisamente el riesgo de pensar un Dios que simplemente da, y por lo tanto entonces solo cuando necesite que me dé, yo estoy delante de Dios. Y el resto de tus días, el resto de tus horas, la necesidad de Dios alcanza más allá de lo que nosotros interpretamos como el dar de Dios. Alcanza más allá de eso, ¿eh? ¿Cuántas cosas no sabemos que necesitamos? Y Él sí las sabe. Es lo que dice Jesús. Jesús dice: su Padre sabe que ustedes necesitan muchas cosas, aún antes de que se las pidan, porque tal vez no las hemos descubierto, pero Él sabe que las necesitamos. Entonces, ese pedir no es una actitud de subordinación abusiva, autoritaria de Dios con respecto al hombre. No, es la actitud normal de alguien que sabe que está en las manos de ese Dios bueno que sabe dar, ¿eh? Buscar, ¿eh? Una palabra que abre precisamente para nosotros una intención. Esa intención es aquella de ser personas que sienten esa inquietud constante respecto a cómo en realidad puede vivir la experiencia del reino de los cielos en su propia vida. Recordémonos que por bautismo nosotros hemos sido ya injertados en el reino de los cielos. Nuestra vida es la vida de Jesús y tenemos que intentar vivir esa vida todos los días. Eso es lo que nos perfecciona, eso es lo que nos hace felices, eso es lo que nos hace libres. Y por eso tenemos que buscar en Jesús aquello que en realidad contribuya a esa posibilidad de nuestra vida. Tenemos que ser buscadores de la verdad, tenemos que ser buscadores de la luz, tenemos que ser buscadores de todos aquellos valores que desde el Evangelio enriquecen la vida y puestos en práctica se convierten también en transformación de una sociedad, en transformación de una historia. Y ese buscar entonces nos pone delante de una actitud, podemos decir, de avanzada, una actitud de movilidad y no de inmovilidad. El problema es estancarnos en una religión cómoda, una religión estructurada, vuelvo a repetir, como yo la quiero manejar, ¿eh? Pero no como debe ser. Ese sentido evolutivo, es decir, dinámico de nuestra fe, nos pone delante de inquietud. Jesús no nos puede dejar tranquilos, nos pone retos, nos pone desafíos, nos inquieta, tiene que inquietarnos para que nos volvamos buscadores también nosotros, buscadores de soluciones, buscadores de luz, buscadores de respuestas, ¿eh? Porque el problema nuestro es que ante la inmovilidad religiosa podemos caer en el riesgo de creer que todo tiene que venir del cielo para la tierra y entonces soluciones milagrosas a todos los problemas del mundo. No, soluciones desde la verdad que nosotros buscamos y de las cuales somos corresponsables. Buscamos la paz, también construimos la paz. Somos buscadores de los medios para poder construir esa paz.
Queremos justicia. Somos entonces también buscadores de los medios que nos hacen justos y que también pueden implantar justicia en la historia. Buscadores de la felicidad. ¿Soy de verdad feliz? Entonces, ¿por qué no busco las respuestas, los señales, que son aquellas que me conducen a la verdadera felicidad? Buscadores de las respuestas desde el Evangelio, desde la palabra, Eso es lo que quiere Jesús, que sus discípulos sean personas inquietas, inquietas delante de su vida, delante de su historia, que no se acomoden, sino que vayan llevando las cosas hacia una perfección. Y por lo tanto, entonces, busquen y van a encontrar. Toquen y se les abrirá. Toquen y se les abrirá. No tenemos todas las cosas para nosotros. Y entonces vamos descubriendo también verdaderas exigencias y verdaderas necesidades, pero sobre todo aquellas que están ligadas a una relación de uno con el otro. No somos personas que reconocemos que sin el amor se nos hace pedazos la vida. Cuánta amargura, cuánto vacío por falta precisamente de la reciprocidad amorosa que muchas veces falta. Cuántas veces nosotros nos hemos sentido olvidados y abandonados, pero también hemos olvidado y abandonado al mismo tiempo. El tocar es una forma de hablar al corazón. Abrir es una forma de penetrar en una realidad en la que se me permite penetrar. El mismo Jesús se pone como el tocador de la puerta, ¿no? Y ahí que estoy a la puerta de tu vida y toco. Si me abres, entraré, entraré. Si me lo permites, entraré. ¿Y qué va a pasar? Cenaremos juntos, dice Jesús. Es decir, una forma de especificar un compartir. Lo que tú necesitas, lo tengo yo para ti. Ese tocar nos pone delante también entonces de una búsqueda entre nosotros mismos, de todo aquello que nos hace sentirnos contentos en relaciones sanas, amorosas, recíprocas, en amistades verdaderas, en salud conyugal en cuanto al amor recíproco de esposos, en salud familiar en cuanto al amor entre hijos y padres, entre hermanos y hermanas. Toquen para que eso sea posible. Entrar al corazón del otro o dejar entrar a mi corazón. Esa es precisamente la figura que quiere poner Jesús. Por lo tanto, entonces, delante de esa vida errante, itinerante, donde ellos habrán pedido pan para comer y se los daban bueno y si no, no. Delante de tocar la puerta de una casa para pedir hospedaje, porque en el Medio Oriente el hospedar era parte de una regla de cortesía, pero también podrían cerrarle la puerta, ese pedir, ese tocar, es la experiencia del discípulo, no solo en cuanto a su estilo de vida, sino también transformado a las necesidades y a las exigencias que desde la vida ponemos en manos de Dios y que Él nos responde por medio del reino de los cielos, es decir, por el anuncio de la verdad, el anuncio del Evangelio. Y confiar. Por eso invita a sus discípulos a orar como Él ora. Miren, la confianza va a nacer incluso de cómo consideramos a Dios. Los judíos le tenían miedo. Por eso para entrar en oración tenían que poner grandes títulos a Dios. Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos, Dios de la Shekinah, Dios de la gloria, ¿no? Dios de la grandeza, Dios creador y omnipotente. Y así empezaban, como que queriendo agradar a Dios a base de grandes títulos, para ir poco a poco llegando a lo que querían pedir. Jesús dice no, así no es. Mi Padre es también Padre de ustedes. Háblenle como yo les hablo, como yo le hablo. La infinita confianza de Jesús en su Padre. Eso hace que Él también nos invite a llamarlo de la misma forma, para que nosotros también entremos en la dimensión de esa confianza. Llámenlo papá. Para los discípulos debe haber sido un shock, debe haber sido precisamente algo revolucionario delante de esa relación con Dios, al cual era mejor tener un poquito lejos. Claro que era bueno, pero era severo, era iracundo, era vengativo. Recordemos que esa es la mentalidad sobre Dios del Antiguo Testamento. Ridículo sería que nosotros, ya hijos del Evangelio y de la Pascua, tengamos esa misma visión de Dios. Pero los judíos se la tenían. Y entonces los discípulos de Jesús también están ligados a esa cultura religiosa. Jesús nos hace ver que Dios es Padre, que es bueno. Y por eso invita a la confianza de un diálogo con Dios,
desde el mismo título con el cual lo llamamos, papá. Díganles así, díganle papá. Y empieza, santificado sea tu nombre. Desde nosotros que creemos en ti, desde nosotros que vemos tu obra en nosotros, desde nosotros que te agradecemos, desde nosotros que sabemos manifestarte ante el mundo, desde ahí que sea glorificado y santificado tu nombre. No se necesita de grandes experiencias místicas, ni de grandes liturgias, ni de grandes asambleas. Basta la vida mía que te presenta ante el mundo desde mi bondad, desde mi decisión de hacer las cosas correctamente, desde mi decisión de obrar de acuerdo a mi identidad cristiana, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Venga tu reino. Necesitamos del reino de Dios. Señor, que tu reino sea nuestro, porque en tu reino hay paz, en tu reino hay justicia, en tu reino se ama, en tu reino hay fraternidad. Que sea para nosotros ese reino también, que nos lo dones, para que lo construyamos junto contigo, para que sea posible para nosotros vivir de acuerdo a como tú quisiste desde el principio que viviéramos, y no en el egoísmo, no en la violencia, no en la criminalidad, no en el rechazo, no en la marginación, no en la discriminación, no en la prepotencia, todo aquello que daña la vida, donde precisamente muchas veces hemos caído también en tentación en cuanto al trato de los demás. Miren nuestra historia, dominados en forma grosera por un imperio abusivo que nos ha dado a entender que nos maneja con el dedo, gracias también a la debilidad de nuestros gobernantes, y eso lo acabamos de ver recientemente. Entonces venga tu reino, que es reino de paz, de bondad, de justicia, de equidad, de igualdad, donde en realidad nos encontremos en la fraternidad que tú has diseñado para nosotros. Danos hoy el pan de cada día. Nuestras verdaderas necesidades, Dios las conoce. Sus padres saben que necesitan estas cosas, por eso pídanselas. Pero ¿qué pedimos? Sabremos pedir. Es Dios que también inspira nuestra forma de pedir. El Padre les dará el Espíritu Santo. Es la forma de saber pedir lo necesario, la forma de poner a Dios como garante de satisfacción de las verdaderas necesidades que tenemos. Miren las aves del cielo, miren las flores del campo, y su Padre las cuida. ¿Por qué no va a cuidar de ustedes? ¿No es esa la figura del pan de cada día? Pero el problema nuestro es que también nos dejamos llevar por la vorágine de necesidades que no son necesidades, presentadas desde la agresión del mercado, que nos pone a inventar en nosotros cosas que en realidad, sin ellas, viviríamos hasta mejor. Pero la necesidad que creamos de ellas nos convierte en personas ansiosas, ambiciosas, muchas veces inconformes, pero también vacías. Y discernir qué es lo que de verdad necesitamos es obra del Espíritu en nosotros, no solo una actitud nuestra que con tanta facilidad nos dejamos llevar por los comerciales. Y por eso, danos hoy el pan de cada día. Se lo decía hace poco a un patojo que entró en un estado de depresión terrible, Tiene más de un año de estar buscando trabajo, y no lo encuentra, hasta que se enoja y me llama y me dice que ya ni siquiera creo en Dios, etcétera, etcétera. Pero le dije, tenés casa y es tuya, el pan en la mesa no te ha faltado, no puedes seguir confiando un poquito más en Dios, no puedes abrirte precisamente a esa generosidad y no negarlo, porque no va a ser ninguna salida. Gracias a Dios Él es bueno y te comprende en tu momento, y por eso mismo, tranquilo, renueva tu confianza en Él, porque hasta la fecha no te ha faltado lo necesario, y eso lo tenemos que descubrir. Porque si nos deprimimos por falta de un iPhone, si nos deprimimos por falta de un carro de último modelo, si nos deprimimos por falta de un montón de chunches innecesarios, donde la asquerosa publicidad nos lo mete como una verdadera necesidad, estamos fregados, estamos fregados. Saber discernir lo necesario, se lo pedimos al Espíritu. Perdona nuestras ofensas. Sin el perdón de Dios, ¿quiénes seríamos? Sabemos que el perdón está ligado también a la continuidad de nuestra vida. Nos ha llamado a una vida de perfección, que no se detiene ni con la muerte, sino que continúa, porque es la vida, el diseño de Dios inmortal, el diseño de Dios eterno,
Y por eso necesitamos de Él, de su perdón, delante de las debilidades y de las caídas, donde encontramos siempre un Padre completamente comprensivo, paciente, amoroso. Y también, desde esa misma forma, queremos que nos ayudes a perdonar al que nos ofende, para no envenenar nuestro espíritu, para no detenernos en el rencor, para no detenernos en los resentimientos, ser libres delante de ti y delante de los hermanos, porque no estoy peleando con nadie, ni estoy rechazando a nadie desde el punto de vista de la venganza y de la ira. Y no nos dejes caer en la tentación, no solo en las pequeñas tentaciones, en las grandes tentaciones de perder la fe y la confianza en un mundo tan materializado que ha marginado a Dios y que al final de cuentas incluso Dios se convierte en un instrumento, ya no en nuestra meta. No nos dejes caer en la tentación de olvidarte, de marginarte, de rechazarte, de echarte de nuestra vida, de manipularte. Es muy fuerte eso en un concepto religioso equivocado de Dios. Me tienes que dar, me tienes que cumplir, porque yo ya pagué, yo ya di. Aquella idea equivocada de que mientras más diezmos dé, más bendiciones tenga. Eso es manipular a Dios. Es la soberbia de ponernos delante de Él en el mismo nivel, ¿no? Porque no es que tú me lo estás dando porque me quieres, sino porque yo ya te pagué los diezmos, yo ya te pagué esto, Y esa es soberbia, Soberbia. Y la soberbia es la figura perfecta de Satanás en la vida del hombre, no otras cosas. Quererse poner a la altura de Dios, donde yo soy el que me pongo a la altura de Dios, cuando la altura de Dios sí la alcanzamos desde Él, que nos invita a alcanzarla desde su diseño de vida. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Dios no necesita el pisto que le podamos dar, porque no lo necesita, y punto. Da gratis, ama gratis, y ahí es donde nos confiamos en Él, para no caer en la soberbia de un intercambio y no de reconocer una bondad agradecidos. Jesús quiere que sus discípulos entonces confíen. Eso es, confíen, confianza. Llámenlo papá, piensen que los cuida. Piensen que es tan bueno que incluso por el don del Espíritu inspira nuestra forma de saber pedir, nuestra forma de saber agradecerle, nuestra forma de poder reconocer nuestras verdaderas necesidades, nuestra forma de reconocer nuestras carencias para irlas también llevando adelante. Por medio del Espíritu Él nos inspira y nos hace encontrar lo que buscamos como respuesta de paz, de justicia, de amor, de vida. Por medio del Espíritu Él nos invita a que lo descubramos siempre en la confianza de hijos. Por eso dice, su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Porque por medio del Espíritu conocemos a Dios, poseemos a Dios como un don del Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, este día está ligado a esa confianza. Por eso es hermoso que la primera lectura tomada del Génesis nos ponga esa confianza sencilla, casi infantil, de Abraham con Dios. Los 3 ángeles que visitaron a Abraham van en camino a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham se da cuenta de que ahí están viviendo sus parientes y los quiere, y quiere salvarlos, porque Sodoma y Gomorra va a ser destruida por sus grandes faltas, por sus grandes pecados, etcétera, Y empieza un diálogo que es un regateo, pero un regateo confiado. Dios ni siquiera se ofende ante un Abraham que incluso le da instrucciones y lo pone contra la espada y la pared. Lejos de ti matar al inocente junto al culpable. Tú nunca lo harías. O sea, prácticamente poner a Dios entre la espada y la pared. Claro, un lenguaje que no solo denota confianza, sino cercanía. Y entonces empieza todo aquello. ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. Acabarás con todos ellos. Y no perdonarás al lugar en atención a esos 50. Lejos de ti, tal cosa, matar al inocente junto al culpable. Y el Señor le dijo, si hay 50 justos, perdonaré a la ciudad en atención a ellos. Abraham se da cuenta que no hay 50. Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza.
Si faltaran 5 de los 50, ¿qué decís? Bueno, no la destruiré, si hay ahí 45. Abraham insistió, quizá ni siquiera se encuentra ahí más de 40. Pues en atención a los 40, Abraham, que no se enoje mi Señor si sigo insistiendo. ¿Y si hubiera solo 30? ¿No? El Señor le dijo, no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar, mi Señor, ¿y si solo son 20? El Señor respondió, en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor una vez más, ¿y si solo fueran 10? La paciencia de Dios, la capacidad de escuchar al sencillo, al que se abre a Él con toda confianza, esa paciencia que nosotros no tenemos, a la mitad de una cosa así, ya cállate, eso hubiéramos dicho nosotros, ya déjame en paz. Dios escuchó a Abraham hasta el final, en un regateo tan extraordinario que confirma lo que Jesús quiere de nosotros: confianza en Dios, en nuestro Padre, nos ama, y desde ahí partimos a entender, a saber buscar, a saber pedir, a saber tocar, para poder recibir lo que de verdad es aquello que hace de nuestra vida algo de acuerdo al diseño de vida de Dios. Vamos a confirmar nuestra fe.